un hepatocarcinoma y una cirrosis. Dentro de estos virus vamos a ver que hay virus que son hepatotropos primarios. Eso significa que su primer sitio de acción es a nivel del hígado, y luego vamos a tener algunos que son hepatotropos secundarios, donde en su segunda, digamos, viremia o en su reactivación, como pasa por ejemplo con el citomegalovirus, tiene una presentación hepática, ¿sí? Obviamente vamos a hacer hincapié en los virus que son hepatotropos primarios en esta clase, y vamos a hablar del virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, C, D y E. A y B vamos a hacer hincapié acá en el sincrónico, tanto en el práctico. C, D y E las tienen bien desarrolladas a nivel de lo que es el teórico, ¿sí? Igualmente, alguna duda van consultando. Esas siglas que ven al lado de cada virus, es la forma por ahí que vamos a cuando hablemos de los marcadores serológicos, vamos a hablar o vamos a tratar de asociarlo siempre, ¿sí? Por ahí lo que nosotros hacemos es escribir al revés, virus de la hepatitis A, VHA, ¿sí? Pero normalmente ponemos de esta manera, ¿sí? Bien, para empezar a ubicarnos, vamos a arrancar con este caso clínico. Les pido por favor que saquen una foto, hagan captura de pantalla, así les voy mostrando los datos que siguen para ustedes poder sacarlos. Ahí tienen otro. Ahí tienen la otra parte. Y ahí tienen las preguntitas para comenzar a ubicarse. Les doy unos 10 minutitos y arrancamos, para que puedan desarrollar y yo voy a ir preguntando. ¿Profe, puede volver a la primera diapo? Sí. Ahí ya vamos, ya vuelvo. ¿Ahí? Sí. Con respecto al mensaje Rocío, no sé qué día estás vos en el práctico. Si estás jueves o viernes, yo recién jueves o viernes, los que estamos miércoles, jueves y viernes, recién vamos a dar biosis de la infancia, y semana que viene vamos a cerrar con este tema. Los que ya tuvieron. Profe, tenemos viernes con usted. Sí, no, entonces recién vamos a dar biosis de la infancia.
encuentra presente? Sí, profe. Bien, contame cuáles son los datos que más te llamó la atención del caso clínico. Que el paciente empezó con dolor abdominal, Ujú. el aumento de temperatura y creo que lo más importante fue un tinte amarillento en la piel. Un tinte amarillento en la piel. Bien. Y Coluria bien, también. está perfecto. ¿Y qué epidemiológicamente cuáles son los datos que más te llamó la atención? O que no que te llamó la atención, que vos puedas destacar y decir, bueno, esto puede ser asociado a por esto. Epidemiológico. Puede ser porque por la ingestión del pescado con sus amigos. La ingestión de las ostras, exactamente. ¿Y esa ingestión de las ostras viene acompañado de qué? ¿Ingestión de qué? ¿Qué pudo haber? ¿Esas otras qué pudo haber contenido? ¿Qué pasó? Porque no fue la ingestión del pescado en sí, fue qué pasó con esas ostras que ustedes piensan asociado a qué tipo de hepatitis. O puede estar contaminado con el virus de la hepatitis A, que Por- tiene contaminación fecal oral. ¿Y cómo se pudo haber contaminado esas ostras? Ah, Por el agua, ¿tá? No es por el consumo del alimento en sí, es por el agua que hirvieron esas ostras o donde estaban las ostras, ¿sí? Siempre asocian que la hepatitis A, como vos bien lo dijiste, es una transmisión fecal oral, ¿sí? Pero en este caso tiene que ver mucho, no porque el alimento lo tenga en sí o porque el alimento es el que te contagie, ¿sí? Sino porque justo fue hervido o fue lavado, vamos a decir mejor dicho, no hervido, con este agua que estaba contaminado también, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a la primera pregunta que estaba acá, una vez que destacaron los datos, ¿sí? Velasco Juan me va a contar un poquito cuáles son los nombres de los virus hepatotrópicos primarios que conocen. Que recién yo les conté algunos. Velasco Juan, ¿se encuentra? ¿Está cool? Presente, profe. Bien. Valentino, contame un poquito cuáles son los datos, digamos, cuáles son los virus, perdón, hepatotrópicos Sí. primarios. Tenemos 5, profe. El virus de la Ajá. hepatitis A, Ujú. el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el de la D y del de la E. En este caso vamos a hablar del A. Bien. ¿Y a qué definimos, Valentino, como un virus de hepatotropos primario, entonces? Eh, ¿Qué definición vos podrías darle a tus compañeros que es un virus hepatotropo primario? por ejemplo, Son los son que los que afectan qué. Hoy lo hablamos al principio. Son los que tienen la primera afección, ¿dónde? ¿A nivel? a nivel hepático. A nivel hepático, exactamente. ¿Tá? Entonces, son los que se definen como aquellos que tienen un tropismo especial, se dice, a nivel de los hepatocitos y tienen como una preferencia, ¿tá? a infectar a estos hepatocitos, a su primer clínica asociada es a nivel hepático, ¿tá? Y después tenemos lo que son los virus hepatotropos secundarios, ¿tá? Que primariamente ellos tienen afinidad por otro tipo de línea celular o tropismo por otro tejido y luego también en su diseminación pueden infectar a los hepatocitos, ¿sí? Ahí. Como hepatotropos primarios, ya dijo Valentina, y como hepatotropos secundarios, fíjense, vamos a hablar de Epstein-Barr, citomegalovirus, más adelante cuando definamos herpes virus, dengue, fiebre amarilla, Coxsackie-B, sarampión, parotiditis, que ya algunos ya los fuimos nombrando, entonces hacen a esa característica, ¿sí? Bien. Una de las otras preguntas era cuál sería la hepatitis más probable en este caso, según los antecedentes del paciente. Valentino ya dijo que era la hepatitis A, ¿tá? Entonces más que nada asociado, como bien lo dijo Valentina también, era el consumo de ostras. Bien, Sosa, María Candela me va a contar un poquito, ¿tá? Cómo es el virus de la patogenia del virus de la hepatitis A. ¿Se encuentra, Sosa? Sí, profe, sería la pregunta 3.
La pregunta 3, ¿cómo es la patogenia del virus de la hepatitis A? Bueno, como ya se comentó, que se transmite por vía fecal oral, en alimentos contaminados o el agua contaminada. Tiene una incubación de 15 a 20 días y llega al intestino, pasa sangre, alcanza el hígado, infecta los hepatocitos. En la mayoría de los pacientes puede ser asintomáticos y justamente si se trata de adultos que son sintomáticos, en casos sintomáticos puede presentar síntomas inespecíficos, como en este caso la fiebre, y también puede presentar clínica gastrointestinal como la ictericia, dolor abdominal, coluria. Bien, justo el virus de la hepatitis A tiene algo en la fisiopatogenia que es importante nombrarle. Cuando leyeron qué hace el virus de la hepatitis A en la primera fase de la enfermedad. Genera viruscopría. Genera viruscopría, exactamente, Valentino. ¿Qué era la viruscopría? Aparecía los virus en la materia fecal. Exactamente, y eso pasaba cuando había una primer viremia, coincidía con el pico de la inmunoglobulina M. Entonces, en esa fisiopatogenia, esa viruscopría hay que nombrarla. Primeramente, entonces, como bien lo dijo Candela, el virus de la hepatitis A es un virus que entra por sistema digestivo, y tiene una primera multiplicación a nivel del sistema digestivo, una multiplicación baja, una viremia sin afección en esa línea celular porque no tiene un tropismo primario por él. En esa primer viremia, parte se va hacia los hepatocitos y parte quedan a nivel del intestino, haciendo la eliminación en esta primera fase, vamos a ver ahora en la curva, haciendo una eliminación, y eso es el gran contagio de este virus en la primera fase de la enfermedad. Cabe aclarar algo, que no es que son todos asintomáticos, hay que según la edad del virus de la población de riesgo. Y vamos a decir que los niños, el 90% de los niños es asintomático sin tener el síntoma de anictérico. Pero en los adultos este porcentaje se da vuelta y vamos a decir que es el 90% de los adultos son sintomáticos con el síntoma principal con ictericia. Entonces, dependiendo de la edad de que estemos hablando, vamos a decir si son sintomáticos o son asintomáticos. ¿Sí? Una vez que está multiplicándose en el hígado, en los hepatocitos, tiene mucha afinidad por los receptores CD8 y por los receptores, más que nada, también a nivel de lo que son las células de Kupffer. Esto hace que cuando están trabajando a nivel de los hepatocitos, lo que hacen es activar la formación de anticuerpos, obviamente, con la activación primeramente de la inmunoglobulina M, y esto lleva a lo que es la destrucción de estas células hepáticas, estas células infectadas. Esto hace que la cápsula de Gibson del hígado se comience a romper y mediante se están replicando este virus en los hepatocitos, se está eliminando enzimas hepáticas a nivel de sangre. Entonces las enzimas hepáticas suben y es una de las, digamos, no clínica patognomónica asociada, pero sí es una de las alteraciones que más nos llama la atención, acompañado del adulto con ictericia, y vamos a sospechar siempre de hepatitis. En este caso, como bien ustedes lo dijeron, al ser por el consumo de ostras, vamos a pensar en una hepatitis A, pero por la edad, por determinadas situaciones, también podemos pensar en la otra hepatitis que vamos a dar más adelante, ¿sí? Bien, una vez que genera estos anticuerpos, esta inmunoglobulina M, en despacito comienza a crecer la inmunoglobulina G, y esa inmunoglobulina G en este virus ya nos implica un recuerdo serológico, ¿sí? Entonces, había que a esa fisiopatología que explicó Candela le agregamos nomás esta viruscopria, que es importante. Es un virus que, a pesar de ser eliminado por materia fecal, es un virus que no se puede cultivar, ¿sí? Así que el cultivo o un diagnóstico directo no es lo que más vamos a
a nombrar, ¿sí? Bien. Ahora, Victoria me va a contar cuáles son las características de este virus. ¿Se encuentra? Sí, profe. Bien. Arriba. No, profe, disculpe, no tengo. Se me congeló la computadora. Bien. Rodríguez Armut, Luciana. Sí, profe. ¿Cuáles son las características microbiológicas de este virus? Que es un virus pequeño, tiene un ARN monocatenario de cadena positiva sin envoltura y una cápside icosaédrica. Bien, exactamente. ¿Está? ¿A qué familia pertenece? Al Picornaviridae. Picornaviridae, que es esa misma familia, ¿está? Que pertenece el virus de la polio, que también más adelante vamos a hablar. Y como bien vos lo dijiste, Luciana, es uno de los virus, pero es uno de los virus más pequeños que vamos a hablar. Los virus picorna son los virus más pequeñitos y son esencialmente eliminados por materia fecal y gracias a la potabilización del agua, a la clorificación de los lugares donde se trata el agua, digamos, de la educación sanitaria del consumo de agua potable y la correcta eliminación de las excretas. Estos virus fueron controlándose un poquito mejor en algunos lugares. Entonces, fíjense, es un virus que entonces pertenece a la familia Picornaviridae, bien como le dijo Luciana, es un virus ARN, polaridad positiva, de simetría icosaédrica. Los chicos fueron contando que es de transmisión fecal-oral. Al ser de transmisión fecal-oral, es un virus que no es un virus envuelto, es de alta prevalencia, ¿está? Y tiene la característica de que ellos dentro de estos virus, no tiene potencial oncogénico y los cursos fulminantes son raros y gracias a estos cursos fulminantes se fueron cada vez bajando más el porcentaje porque es un virus que a partir del año 2005 tiene una vacuna. Argentina fue uno de los segundos lugares en Latinoamérica, uno de los segundos, países que instauró esta vacuna, ¿sí? Así que eso es las características para que tengan en cuenta del virus de la hepatitis A. Bien, una vez que tenemos la fisiopatogenia, entendemos cómo se transmite. Podkowa me va a contar cómo se hace el diagnóstico. Sí, profe. Tengo anotado que el diagnóstico se hace clínico y también bioquímico por el aumento de las transaminasas o serológico por el aumento de la IgM. Bien, el diagnóstico clínico está bárbaro porque es un diagnóstico patognomónico y normalmente ya con esa asociación ya llegan, pero el diagnóstico confirmatorio, ¿cuál de todo es? Que te dice, es hepatitis A. ¿La IgM? ¿IgM qué? Porque no es cualquier IgM, una IgM. Anti-HAB, ¿Y qué significa eso? que es anti el virus de la hepatitis A. Exactamente, ¿está? Entonces, cuando hablemos de diagnóstico de ser hepatitis, no es IgM, IgG. Se solicita una inmunoglobulina M anti-hepatitis A. Y vamos a decir que este virus, ¿está? La M indica enfermedad aguda, como siempre estuvimos hablando, ya en virosis de la infancia con algunos, y en algunos ya en los prácticos, ¿está? Y en la inmunoglobulina G, la presencia de una resolución espontánea de la enfermedad por recuerdo serológico, ya sea por contacto con el virus y resolvió la enfermedad, o en las personas nacidas a partir del año 2005 pueden ser por recuerdo serológico por vacuna. Así que esas interpretaciones hay que ir sabiendo, ¿sí? El diagnóstico se hace a través de un ELISA indirecto buscando estos anticuerpos, ¿sí? Como les conté hoy, no se cultiva a este virus.
Bien, acá vamos a tener lo que es la curva serológica, ¿tá? Y es lo que yo les contaba hoy. Esta curva serológica es importante saberla en hepatitis A, ya que en las primeras fases de la enfermedad, una vez que tenemos contacto con el virus, comienza lo que es el principio de un periodo de incubación. Luego, en esa fase que estuvimos hablando hoy, se van a hacer una primer viremia, ¿tá? Que está acá, hace esta primer viremia. En esta primer viremia, parte se van a los hepatocitos y parte se van al intestino para seguir siendo eliminado. Van rompiendo las células hepáticas, entonces comienzan a subir las enzimas hepáticas a nivel sangre. Hay una respuesta de la inmunoglobulina M que coincide con la clínica, puede ser en los adultos sintomática y en los niños, asintomática. Esta inmunoglobulina M nos indica la fase aguda de la enfermedad. La inmunoglobulina M, como todas, van decayendo en el tiempo y va desapareciendo. Y en paralelo fue creciendo despacito la inmunoglobulina G, que hace pico recién a los 14-15 días. ¿Sí? Entonces, esta curva serológica es la que tenemos que entender nosotros. Ante una sospecha de una hepatitis A, ¿qué vamos a solicitar? Inmunoglobulina M. Esa inmunoglobulina M tiene que coincidir con estas enzimas hepáticas elevadas y con la clínica. Pero si queremos saber si hay un recuerdo serológico o si el paciente estuvo expuesto al virus de la hepatitis A, y vamos a pararnos de este lado de la curva serológica para poder entender la importancia de solicitar la inmunoglobulina G contra el virus de la hepatitis A. ¿Sí? Bien. Olea, ¿está presente? Bien, me va a contar cómo es la vacuna. Puede ser de una forma inactivada o de una forma activa. Que se hace con 2 dosis. Está indicada para los niños, para personas que hacen viajes a zonas endêmicas e pessoas com enfermidade hepática crônica também, profissionais de saúde y personas que trabajan con los alimentos. Bien, hay un par de errores, ¿sí? Entonces fíjense que la vacuna es una vacuna inactivada, ¿tá? Y en la Argentina se coloca solamente una dosis a los 12 meses de edad, ¿sí? Entonces, es una vacuna, ¿tá? Que es a virus vivos inactivados, entonces normalmente las embarazadas no se coloca. Es una vacuna que única dosis, como les dije hoy, y coincide siempre con la primera dosis de la triple viral, que la vamos a dar más adelante, la vamos a dar ahora en virosis de la infancia, con algunos ya hablamos de esta. Y esa segunda dosis no sé de dónde sacaron, ¿tá? Pero no es la primera persona que me lo dice. La obligatoria es una única dosis a los 12 meses de edad. Tengo entendido que en Brasil todavía no es obligatoria esta vacuna, no está en el calendario de vacunación, pero hasta el año pasado estuvimos hablando de eso, no sé este año si cambió, ¿sí? No Bien. cambió, profe. Se Estamos. mantiene no obligatoria. No obligatoria, estamos, sí, Sí. porque hasta el año pasado hablábamos de eso, habíamos averiguado de eso, pero en la Argentina sí ya es obligatoria y ya se coloca una única dosis a los 12 meses de edad, ¿sí? Bien, eso es la importancia. Sí, dígame. En el libro estaba que eran 2 dosis, por Es eso dos. creo. Estamos. Pero es una dosis, chicos, ¿sí? La obligatoria es una dosis. ¿Vieron? Por eso yo por ahí el libro está basado en un montón a su vez es escrito por varios autores y demás, y a veces la segunda dosis es un refuerzo, hay que entender bien. Por eso que todos los años yo les pido que tengan a mano el calendario de vacunación, ¿tá? Que tienen que tenerlo para ir mirando cuándo se colocan los refuerzos, por qué se coloca,
o como Cosman, que enseguida me dijo que en Brasil todavía no sigue así, porque la idea es que ustedes ya estén manejando las vacunas de este año, ¿sí? Bien. En el caso clínico número 2, ¿está? Fíjense, acá tienen un paciente de 34 años de edad que refiere a la consulta que tiene estas características. Saquen los datos, por favor, y vamos a ir hablando. Ahí tienen la otra parte. Saquen bien los datos, por favor. Profe, ¿podría tornar la primera pantalla? Sí, ya pasó. Perdón. Una bolsa vos tenés, dice. Muy bien, sacaron los datos. Ahí tenemos las preguntas. ¿Está? Para empezar a hablar un poquito de hepatitis B, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero y principal, ¿está? El virus de la hepatitis B, ¿está? Tiene la característica de que para entender todo esto tenemos que tener en cuenta lo que es la estructura del virus, ¿sí? El virus, a diferencia del virus de la hepatitis A, es un virus que es envuelto, ¿está? Es un virus que tiene a su vez antígenos específicos que nos permite a nosotros, o a ustedes los médicos, ¿está? Poder entender cómo trabajan esos antígenos o cuándo aparecen para tener en cuenta qué marcadores serológicos solicitar en qué determinado tiempo, ¿sí? Ahora tengo acá está, bien. Es un virus que en su envoltura tiene lo que se llama un antígeno de superficie. Es un virus que luego del antígeno de superficie, entre la envoltura y la cápside, tiene lo que se llama un antígeno de replicación. Y asociado al core viral, tiene lo que se llama un antígeno del core, ¿sí? Bien. Este antígeno de superficie que está acá es el que primero se expresa. Tiene una interpretación que ustedes siempre tienen que acordarse, que cuando está el antígeno de superficie indica que el virus está. Es el que me dice que en una enfermedad aguda está el virus y que en una enfermedad, en la etapa crónica del virus, no se fue. Entonces la presencia de este antígeno de superficie me indica que el virus, la presencia del virus. Luego yo les conté recién que es un virus, este antígeno de superficie, es un antígeno que es tipificable, que ustedes van a ver que se puede medir, se puede cuantificar y vamos a dibujarlos en las curvitas en los prácticos, ¿sí? Luego tenemos un antígeno de replicación. El antígeno de replicación es el antígeno que me indica actividad del virus, que el virus está replicándose en el hepatocito. Es un virus que no
es cuantificable, pero sí es tipificable, o sea que nosotros podemos decir está o no está. Por eso cuando dibujemos en las curvitas serológicas vamos a escribir su nombre o su anticuerpo, si está trabajando o no está trabajando, ¿sí? Y el antígeno del core, que está acá, core se llama, ¿tá? Porque está asociado al genoma, y si ustedes recuerdan la estructura del virus, el genoma asociado a proteína, se llamaba core viral. Ese antígeno del core no sale a circulación ni tampoco se expresa, pero sí, no es que no se expresa, sino que no lo podemos tipificar tampoco, pero sí se expresa induciendo a la formación primero de inmunoglobulinas M anticore y más tarde inmunoglobulina G anticore, ¿sí? Bien, luego, chicos, estos antígenos de superficie y estos antígenos de replicación, cuando está un buen sistema inmunológico, logra crear nuestro cuerpo anticuerpos contra el antígeno de superficie y anticuerpos contra el antígeno de replicación específico. Entonces, son todos esos marcadores que vamos a tener en cuenta para saber qué solicitamos en qué determinados casos. Entonces, fíjense, tenemos el antígeno de superficie, que va a inducir a la formación entonces de anticuerpos contra el antígeno de superficie. Antígeno de replicación, que va a inducir a la formación de anticuerpos contra el antígeno de replicación. Y antígeno del core, que va a inducir a la formación primero de inmunoglobulina M anticore y luego inmunoglobulina G anticore, ¿sí? En la infección natural del virus de la hepatitis B, estos virus tienden, cuando hablamos de una infección natural es cuando no diagnosticamos, no tratamos, no evitamos la replicación, ¿sí? Es un virus que se encuentra, es un virus de transmisión parenteral y sexual. Una vez que es un virus, por eso es un virus envuelto, entra, se pone en contacto. En esa infección natural, la primera fase de la enfermedad que se sucede es una fase aguda. Esa fase aguda es de muy bajita prevalencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la vacuna. En esa fase, primera en esa fase aguda, la mayoría de las personas tiende a ser, el 65% de las personas es asintomática y solamente un 25% es con la sintomatología característica. Una vez que desarrolla esta fase aguda, va a depender del sistema inmunológico de la persona. La mayoría de las personas logra frenar y autolimitar la enfermedad, entonces pasa de una fase aguda a una fase autolimitada. Pero el 1 al 10% de las personas que no logran crear anticuerpos contra este virus y echarlo al virus, el virus nunca se va. Y decimos que cuando ese virus se mantiene por más de 6 meses en el cuerpo de esa persona, pasa a una fase crónica. Y esa fase crónica del virus puede ser activa o inactiva. Inactiva es cuando el virus está quietito, no está trabajando. Y activa es cuando está produciendo las complicaciones del virus de la hepatitis B, que es un hepatocarcinoma y una cirrosis. Y ustedes, como médicos, tienen que saber a dónde están parados, en qué etapa de la enfermedad están paradas, para saber cuál va a ser su opción terapéutica, si la necesita o si no. Y también sirve para saber ante un accidente laboral cómo van a enfrentar ese accidente laboral. ¿Estamos? Y eso tiene que ver mucho con esta parte del práctico y lo vamos a ver bien dibujaditos en curvas. No se preocupen, en los trabajos prácticos vamos a volver a dar esto para lo que les parece como es muy difícil a veces explicarle estas curvas
está mediante una computadora, por eso lo vamos a dar con algunos ya estuvimos hablando, está en el pizarrón y vamos a tratar de entenderlo, ¿sí? Ahora ustedes tienen que ir ya teniendo ideas, por eso es tan importante que ustedes lean o escuchen el teórico antes. Fíjense, de acuerdo a esta explicación, los resultados de ese caso clínico que ustedes tenían fueron que positivo apareció la inmunoglobulina M anticore y luego apareció lo que es el antígeno de superficie, ¿está? Ante esto, chicos, tenemos que tener en cuenta nosotros es que estos dos marcadores serológicos nos están indicando algo. Y Ojeda Beatriz me va a contar, ¿está presente? Sí. Bien. ¿Qué entendiste mediante que leíste el teórico y algo de la explicación que estuvimos hablando, la presencia del antígeno de superficie contra el virus de la hepatitis B y la inmunoglobulina M contra el core? Esta paciente, ¿qué está teniendo? ¿Y en qué fase de la enfermedad está? ¿Qué se te hace a vos? ¿Está el antígeno de superficie? ¿Está el virus o no? Yo entendí que está el virus. Que está el virus, exactamente. Bien. Ahora tenemos que determinar en qué fase está, ¿sí? Si está el virus, está el antígeno de superficie y está acompañado de una inmunoglobulina M. ¿A vos te parece que está en una fase crónica o en una fase aguda de la enfermedad? Una fase aguda. En una fase aguda, exactamente. ¿Por qué? Porque, fíjense, tal cual como dijo Beatriz, una vez que entra el virus, cuando entra el virus para tener esa fase aguda, el primero que se expresa es el antígeno de superficie. El antígeno de superficie es cuantificable, ustedes van a ver que vamos a dibujar que va a ir subiendo porque está trabajando el virus. Si está trabajando el virus, está replicando, está presente también el antígeno de replicación. ¿Y quién responde ante el core? La inmunoglobulina M. Ese antígeno de superficie sigue y si mi sistema inmunológico logra crear anticuerpos, el antígeno de superficie comienza a bajar y se crea el anticuerpo contra el antígeno de superficie porque significa que el virus fue echado. Si ya no está más el virus trabajando, va a estar el anticuerpo contra el antígeno de replicación dibujadito y también va a estar la inmunoglobulina G contra el core. Esos tres parámetros me indican que la persona autolimitó. Pero, sí. ¿Puede volver a repetir, por favor, esta última parte? Sí. Toda la parte de la curva, ¿ya? Entonces, fíjense que, cuando entra el virus en una fase aguda, el primero que se expresa, es el antígeno de superficie, está presente. Comienza a crecer en la curva vamos a ir que va creciendo porque comienza a replicar. Cuanto más replica, más cantidad. Entonces, ¿quién está presente? El antígeno de replicación, ¿sí? Y ante la primera respuesta inmunológica que hay es la inmunoglobulina M contra el antígeno del core. Eso me indica fase aguda. Presencia de antígeno de superficie, presencia de antígeno de replicación y presencia de inmunoglobulina M anticore. Cuando el sistema inmunológico logra, frenar al virus, el virus comienza a bajar, no replica más, lo echa al virus porque logramos crear anticuerpos contra el antígeno de superficie. Ya se fue el virus, entonces queda el anticuerpo contra el antígeno de replicación y queda la inmunoglobulina G contra el core que se fue creando. ¿Sí? Que siempre es una inmunoglobulina de recuerdo. El anticuerpo contra el antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de replicación, más la inmunoglobulina G anticore, indica que la enfermedad fue autolimitada. A ver, vení. Pode repetir de novo os três, profe, que indicam a enfermidade autoimune.
La enfermedad autolítica, sí, aguárdenme un ratito, por favor. No, ya te repetí. Bien, vamos. Anticuerpos contra el antígeno de superficie. Anticuerpos contra el antígeno de replicación. Y la inmunoglobulina G anticore. Que en el libro ustedes lo van a leer como inmunoglobulina total. Porque las técnicas no pueden diferenciar M o G. El restito de M con G. ¿Está? Total anticore, dice. ¿Quedamos hasta ahí? Bien, hasta ahí pasamos de una fase aguda a una fase autolimitada. El problema pasa también que entre el 1 al 10%, como les conté yo, no frena, no autolimita la enfermedad. ¿Y cuándo pasa? Cuando ese virus sigue estando presente por más de 6 meses y el sistema inmunológico no logra frenar la presencia del virus y no logra crear el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Entonces el virus sigue estando presente. Una fase crónica va a estar, digamos, detectada por la presencia de antígeno de superficie más, ¿tá?, inmunoglobulina G anticore. Porque la M fue allá, en la fase aguda. La M se forma y luego desaparece. Y la G es la que se mantiene en el tiempo. Si esta G viene acompañado del antígeno de superficie, indica cronicidad. Ahora tenemos que saber si esa cronicidad es activa o inactiva. ¿Quién me indicaba actividad del virus? El antígeno de replicación. Si está activo, ¿sí?, va a estar el antígeno de replicación. Si está inactivo, va a estar el anticuerpo contra el antígeno de replicación. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que ir entendiendo. El anticore, ¿está? Total anticore es lo mismo que decir IgG anticore. ¿Estamos, chicos? Igualmente cuando veamos, físicamente nos encontremos en la facu, va a ir cerrando, porque a los chicos que tuvieron el lunes y que después dieron el práctico, les fue cerrando un poquito más. Muy bien. Entonces, acá está lo que yo les fui contando, si ustedes quieren ir sacando la foto, qué es lo que significa cada uno. Y para tener en cuenta lo que también le conté es esto, ¿está? Entonces el antígeno de superficie nos indica si el paciente tiene o no, ¿está? Acuérdense, IgM anticore indica fase aguda, IgG anticore indica fase crónica, el antígeno de replicación es el antígeno E, le vamos a decir, early, es en inglés, ¿está? Y son todos los datos que fui hablando hoy, que les fui contando. Ahora vamos a tratar de entender ciertas situaciones. Acá. Y ahora Núñez, Emerich Isabela, ¿está presente? Núñez. Bien, Núñez de Oliveira, María Eduarda. Sí. Bien. Junto con Muñoz, Ana, ¿está? Muñoz Sí, se encuentra, bien. Y Moreira Costa Martins de Araujo. Bien, entonces Monuti Fernanda, ¿está? Sí. Bien. Bien, las tres, entre las tres van a tratar de pensar
y van a determinarme qué es lo que está pasando acá. ¿Cuál es la situación de esta persona que tiene el anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo, el antígeno de superficie negativo y el anticuerpo anticore negativo? No tuvo contacto. No tuvo contacto. Bien, ¿y qué más? ¿Moreira Costa está? ¿No está? Bien. No es vacunado, profe. No es vacunado tampoco, exactamente. ¿Cómo está hecha la vacuna, chicas, de la hepatitis B? ¿Alguien sabe? Con el de superficie. Con el antígeno de superficie, no es con el de superficie. Perdón, ¿tá? perdón. No. Con el antígeno de superficie. Exactamente, Fernando. Entonces ya se acostumbran a decir y a hablar bien y a escribir bien después. Entonces con el antígeno de superficie. Entonces, si la vacuna está hecha con el antígeno de superficie, nosotros, ¿qué anticuerpo vamos a tener solamente en nuestro cuerpo? El anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Sí? Bien. Entonces, como tal cual ustedes lo dijeron, esta persona no está ni vacunada ni fue expuesta. Hay que vacunar. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora, Rocío, o sea, Mascaraña, ¿está presente? Sí, porque me habló recién. Sí, profe. Bien. Marzaro, Ana Luisa. ¿Está? Sí, profe, acá. Bien, Marzaro me va a contestar y junto con Manzoni, las tres van a decirme esta situación que es. ¿Manzoni se encuentra? Sí, profe. Bien. Las tres le van a tratar de interpretar esta situación. Fíjense, anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo, ¿sí? Antígeno de superficie positivo. IgG contra el core negativo, IgM contra el core positivo. Primero pensemos, ¿está el virus? Sí, profe. ¿Por qué? Porque está el antígeno, ¿sí o no? Bien. Sí, profe. ¿Y ese antígeno viene acompañado con una G o con una M? Con una M sería. Con una M. ¿Y entonces en qué fase de la enfermedad estamos? ¿Aguda? En una fase aguda de la enfermedad. Entonces, una infección que aconteció antes de los 6 meses. Estamos en una fase aguda de la enfermedad. ¿Van entendiendo los otros? Ahora, Magaña está. Magana, perdón. Sí, profe. Bien. Maciel de Andrade. Sí, profe. Bien. Machado Heisman. Maisa. Machado se encuentra. Bien. López Sol. Me habló recién, así que está. López. Sí, profe, estoy. Bien. Situación esta. Dice, anticuerpo contra el antígeno de superficie, positivo, ¿está? Antígeno de superficie negativo, anticuerpo M, ¿está? Inmunoglobulina M, anticore, negativo. ¿Qué es? ¿Está vacunado? ¿Está vacunado? ¿Vos decís? A ver, tiene el anticuerpo contra el antígeno, tiene el antígeno y tiene la inmunoglobulina M negativa. Acá, ¿qué falta determinar o no? El paciente no tiene la infección.
que está el anticuerpo contra el antígeno de superficie solamente, pero no habla de la G, ¿me entienden o no? Es una persona vacunada, como dijo su compañero, ¿sí? Pero acá faltaría uno para decir vacunado, ¿está? Tiene que aparecer también la IgG de última contra el antígeno, en vez de la M, está la G, ¿sí? Para que diga, porque si no sería como, hay que ver si no está la G. Si la G viene acompañado con el anticuerpo, ¿está? Puede también hacer una aparición. Pero en este caso, fíjense, está el anticuerpo de superficie, está positivo y lo demás está todo negativo. Tal como dijo su compañero, es vacunado. Profe, una consulta. Sí. Sí, puedo. Acá no tendría que estar antígeno anticore total, porque si no se puede hacer la separación de B a la de anti-M y G. Y sí, ¿no también total? se puede expresar como M. Lo que vos estás buscando acá, por ejemplo, vos sabés que el antígeno de superficie no está. Perfecto. Entonces, está el anticuerpo. Puede ser una crónica o puede ser una vacunada. En este caso, tendría que ser la G total, ¿está? Negativo, para decir, es una persona vacunada, como vos lo dijiste, y tiene solamente el anticuerpo, ¿está? Acá, desde Buenos Aires, cuando mandaron esto tiene que ir la G total para decir, no hay ningún anticuerpo, ¿sí? Bien. No sé si llegaste a leer o escuchaste esto de que a partir de... ¿Sí? ¿Quién está hablando? ¿Alguien tiene el micrófono abierto o alguien preguntó algo? No sé. Bien, seguimos. En esta situación, fíjense. A ver, ¿quién me va a hablar? Lisniez, Leguiza y Car, entre los tres. ¿Lisniez está? ¿Leguiza está? ¿Sofía? Sí, profe. ¿Y Car Maglen? No está. ¿Y Razábal? Tampoco. Umner, Marcela. ¿Se encuentra? Bien. Entre las que le nombré, ¿está? Entre Leguiza, Sofía y Umner, Marcela, me van a decir en qué situación se encuentran. Y Razábal está. Muy bien. Piensen bien. Lau. Bien, ¿quién me responde esta? Las que les nombré. ¿Qué tienen, chicas? Sofía y ¿quién más era? Umner, Marcela. Dice, anticuerpo contra el antígeno de superficie, negativo. IgM contra el core, negativo. Antígeno de superficie, positivo. IgG está contra el core, positivo. ¿Qué tiene? Podría ser, profe, una hepatitis B como crónica. Una hepatitis B crónica, exactamente. ¿Por qué? Porque no está ahí el IgM, positivo, está negativo, pero la inmunoglobulina B está positivo. Y el virus está en el cuerpo, entonces está activo, pero es crónico. Perfecto, perfecto, re bien. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y está retumbando bastante cuando hablan atrás? Por favor, un ratito, ya estamos terminando la clase. Bien, re bien, ¿está? Entonces, fíjense, para entender, ¿está?, esta fase crónica y para saber activo e inactivo, ¿qué me falta? No sé si me dijiste, ¿qué me falta solicitar? Hasta acá coincido con vos, es un crónico.
Para saber si es activo o inactivo. ¿Qué me falta entender? El antígeno de replicación o el anticuerpo contra el antígeno de replicación, ¿sí? Si acá apareciera el antígeno de replicación, sería activo. Si apareciera el anticuerpo contra el antígeno de replicación, sería inactivo, ¿sí? Entonces, por eso es que hay necesidad de acompañamiento con un especialista médico para saber el riesgo de desarrollar cirrosis o cáncer en el hígado. En este caso se va a solicitar antígeno de replicación y anticuerpo contra el antígeno de replicación. Bien, esta situación entre Herba y Nicolás se encuentra. Sí, profe. Presente. Bien. Gómez de la Fuente, Naila. Sí, profe, presente. Bien. ¿Y Giraudo? ¿Se encuentra? Bien. ¿Qué entienden por esto? Fíjense, anticuerpo contra el antígeno de superficie está. Antígeno de superficie negativo. E IgG positivo. Puede ser que tuvo contacto. ¿Qué es crónico. Es crónico, exactamente. ¿Sí? Indica a su vez que la persona resolvió. Fíjense, crónico no es. Porque no sería el autolimitado. Autolimitada, exactamente. No es el crónico, como dijeron recién. Porque no está el antígeno de superficie. Como dijo, creo que Giraudo o Herba, no sé cuál de los dos me habló, tuvo contacto. Y como recién también otro recién habló, de Castro creo que fue, es un autolimitado. ¿Por qué? Porque está la IgG contra el core, pero el antígeno de superficie ya no está más. Siempre que veamos el antígeno de superficie, vamos a decir, ¿está el antígeno de superficie? Está el virus. ¿No está? Ya logró irse. En este caso es una autolimitada. ¿Estamos? Si este diera negativo, ¿qué sería? Vacuna. Vacuna. Ahí está Cosman, ¿sí? ¿Está? Bien, y este es el cuadrito, chicos, que ustedes los tienen, pero la idea es que ustedes este cuadrito lo hagan entendiendo ahora cuando demos las curvas serológicas, ¿sí? No en relación a una memoria, porque no van a tener en cuenta, no van a poder resolverlo si uno le cambia los factores, ¿sí? Bien, entonces, para repasar un poquito con respecto a la vacuna, es una vacuna que está hecha con antígeno de superficie, ¿sí? Entonces, la persona vacunada solamente va a tener anticuerpo contra el antígeno de superficie presente en su cuerpo y va a ser lo que nos va a, diferenciar de una persona expuesta de una persona vacunada, ¿sí? Este es un cuadrito que está bastante completo con todas las hepatitis. Profe, ¿puede volver un ratito para atrás? Sí. Y mientras van copiando eso, yo les voy a ir tomando la asistencia. A los que participaron ya se pueden retirar porque ya les tomé la asistencia. A los que no estaban presentes cuando les hice participar, va ausente. Así que bueno. Profe, una diapo antes puede poner. Sí, van copiando. Ahí está. Igualmente eso lo hacemos, Candela, ¿sí? No sé quién me habló. Sí, Candela. Ya fue, por. Está. Así que tranqui, porque esto lo volvemos a hacer con ustedes ahí en el práctico para que entiendan, ¿sí? Bien. Almeida Rodrigo, José. Alves Feitosa Daniela. Presente, profe. Andrade de Sousa Mariana. Araujo de Sousa Tobías. Baguetti Julia. Presente, profe. Barbosa Aguiar Jimena. Presente, profe. Blanco Tomás Gabriel. Borges García Aline. Borges Valle Angelita.
Profe, ¿puede poner la imagen que sigue? ¿Esta? ¿Esa? El cuadrito. ¿Este? Ese, gracias. Bien. Borges Valle Angelita. Busnelo Paola de Fátima. Presente, profe. Cabrera Obregón Ludmila. Presente, profe. Capelletti Boc. Presente. Castillo Camila. Presente, profe. Cerruti. Presente, profe. Coelho. Presente, profe. Cosman. Cosman Presente, estaba. profe. Sí. Sí. Da Rosa da Silva Rafaela. Presente. De Carvalho Mendoza. Presente. De Castro. Está. Presente. De Freitas Machado a Rosa. De Oliveira Duarte Amabri. Presente, profe. Díaz Pinto Ana. Don Nacimiento a Rosa Paola. Dos Rey Dayana Mercia. Presente. Farías Paula.